conocido y yo me dejé. Pues bien, entonces lo que vamos a estudiar hoy es por qué nuestra iglesia se llama católica. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no tuvo otro nombre? ¿A qué se debe que la llamemos católica? Entonces todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación desde el punto de vista bíblico. ¿Okay? Lo primero que hay que saber es que de qué es sinónimo universal. Católico. Católico significa universal en sinónimo, no como concepto o definición, sino que un sinónimo de católico es universal. Entonces, universal significa todo el mundo. No, todo el mundo es todo el mundo. Católico significa universal y universal significa a todo el mundo. Eso sí es un significado. Ahí sí es una definición. A todo el mundo. Entonces, vamos a ver en la Escritura, en la Santa Palabra de Dios, vamos a ver en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18, vamos a leer y vamos a ver qué dice ahí y lo vamos a explicar. Dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, es a toda criatura. O sea, a ti también. A los católicos, a los protestantes, a los judíos, a los gentiles, a todo el mundo. Había que predicar, ese fue el mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, podemos seguir leyendo el contexto para ver el contexto, ¿no? Y dice: el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Pero entonces vamos a centrarnos en este punto del Evangelio, donde dice: y les dijo, vayan. Ahí está la orden, vayan por todo el mundo, no por donde ellos quieran, no que por aquí sí, por aquí no, todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo, y eso también es todo el mundo, es lo que estás pensando tú. Y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Entonces, pues, esto fue una orden, una misión. En este momento no había nombre de la iglesia, sino la iglesia de Cristo, más nada. Entonces, esa iglesia de Cristo tuvo una orden: vayan, prediquen el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, a todo el mundo, y que se bautizaran. Y los que se bautizaran se salvarían y los que no se condenarían. Eso está muy claro, ¿no? Pero quiero concentrarme en el punto de a todo el mundo. Entonces, hubo una persona, un santo de la Iglesia Católica que se llama San Ignacio de Antioquía. Este San Ignacio de Antioquía es muy conocido tanto por católicos como por teólogos protestantes. Los que estudian los padres de la Iglesia lo conocen, saben quién es. Que no lo nombren es otra cosa. San Ignacio de Antioquía, dentro de la pequeña historia que le podemos decir a ustedes, hay un punto importante. Él fue discípulo de Juan, del evangelista, del discípulo amado. Él fue discípulo de Juan y fue ordenado obispo de Antioquía por Pedro y Pablo. O sea que San Ignacio tiene la sucesión apostólica, la misma que Pablo tuvo y la misma que Pedro obtuvo de Cristo directamente, y los apóstoles también. Entonces, este hombre, este santo de la Iglesia Católica, San Ignacio de Antioquía, él muere aproximadamente entre los años 110 a 107, entre 107 y 110 después de Cristo.
Este santo muere, permiso, cafecito. Este santo muere, pero camino a morir, él hizo algunas encíclicas, algunas cartas. Y una carta de las que hizo más populares y más fuertes es la carta al pueblo de Esmirna, a los de Esmirna, en Asia. Él escribe esta carta a los esmirnianos, y en esa carta sí voy a dejar un link. Voy a dejar un link abajo para que vayan directo a la carta y la puedan leer. En esa carta, en el párrafo 8, hay un párrafo primero, que es un párrafo como introductorio de presentación, donde él dice su nombre. El camino a morir, él hizo algunas encíclicas. Y en esta, a los de Esmirna, él escribió en el párrafo número 8, o versículo 8, como lo quieran decir, él escribe algo muy interesante que les voy a leer ahora mismo. Dice así: pero, claro, hay otros más que ya viene un tema, ¿no? Está hablando de que el Padre resucitó a Cristo por su bondad. Y ahí dice: pero, evitad las divisiones, como el comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y el presbítero como los apóstoles. Y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo o desobedeciendo a un obispo. Analicen esto de la división, porque el tema de lo que está pasando con Alemania, con los obispos de Alemania, que están enfrentados al Papa, tiene que ver con esto. Todos esos enfrentamientos traen división, y dice la palabra de que si atacas al pastor, divides a las ovejas. Y eso es lo que están haciendo, pero eso es otro tema. Y dice: considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él haya encomendado sucesión apostólica, como el caso de los sacerdotes. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, presten atención, allí está la Iglesia Universal. En ese momento, por primera vez, llaman a la Iglesia Universal. ¿Por qué? A todo el mundo. Por ahora vamos a concentrarnos que por primera vez llaman a la Iglesia Universal, a la Iglesia de Cristo Universal. Por eso es que nosotros llamamos a la Iglesia Católica, que es el sinónimo de universal. Es sencillo, no tiene mayor complicaciones, no tiene mayor problema, hermano. Lo que tú tienes que entender es que el por qué. Lo que te estoy explicando es el por qué, de dónde sale. Leemos Marcos 16, 15 al 18, y allí vemos claramente que el mandato de Jesús es: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No a este sí o a aquel no, a toda criatura. Eso significa universal. Y universal, San Ignacio de Antioquía lo llama por primera vez así a nuestra iglesia, y es muy bonito como él dice: como allí donde está Jesús, allí también está la Iglesia Universal. Les voy a dejar el link para que lo lean, okay, abajo en la descripción. Entonces, pues bien, analicemos esto. Entonces podemos definir que la iglesia no se llama católica. No se llama católica. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia cristiana. Somos los verdaderos cristianos. Pero después les explico por qué somos los únicos. Pero todavía no les voy a explicar eso. Eso va a ser otro estudio más adelante. El por qué somos la iglesia de Cristo y por qué somos la única iglesia cristiana. Entonces, el punto es que el mandato que tiene la iglesia es universal. Por tanto, el mandato es católico. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Católica. Pues estamos dispuestos a darle respuesta a todas sus interrogantes. Es sencillito ya. Hemos terminado esta pequeña explicación, esta
pequeña enseñanza, esta enseñanza simple y sencilla sobre el tema de por qué nuestra iglesia se llama Iglesia Católica. Entonces pues tengan feliz día, hermanos. Ya saben, están invitados a escribir por la caja de comentarios, a hacerme las preguntas que quieran. Allí voy a dejar mi teléfono celular, me pueden enviar un WhatsApp sin problema alguno. Mi nombre es Miguel Ángel Zambrano González, estoy en la ciudad de Bogotá. Así que pues bien, Dios me lo bendiga, que la Virgen Santísima los acompañe a todos y los cubra con su mano. Bendiciones.